Bueno, quería tratar un tema que lo he titulado La soberanía de Dios. ¿Por qué? Probablemente no acabaremos el domingo, pero hay en algunas partes, no solamente de los cristianos, sino de los no cristianos, una confusión. Hay creyentes que nos dicen que Dios tiene el control de todo y determina lo que va a pasar las 24 horas en cada persona. En definitiva, yo no tengo el control. ¿Vale? Algunos creen eso, creen que Dios escoge a ciertas personas que son salvas, lo que ellos llaman la expiación limitada, que Jesucristo no murió por todos. Y hay gente no creyente que dice, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite el mal? Entonces, hay cierta confusión acerca de todo esto, de la soberanía de Dios. Y es importante entender estos dos conceptos, porque la soberanía de Dios y la responsabilidad de la persona existen y coexisten en la palabra del Señor. Las dos van juntas. Es como un tren, tú ves las vías de tren, hay un rail y hay otro rail, y si tú miras hacia el fondo no ves que se van a juntar, pero tú sabes, pero al final de todo parece que todo se va a juntar en un determinado sitio, y todo es para la gloria del Señor. Y Dios nos da a las personas la libertad dentro de los límites que Él escoge, para que tomemos decisiones, como vamos a ver. Somos libres de tomar decisiones. Pero Dios sabe todo lo que pasa, porque sabemos que Dios es eterno. Como dice Ana, Dios no está, ni tiene tiempo ni tiene nada, Dios existe y punto. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre son dos realidades paralelas y complementarias. Una no excluye a la otra. Creo que está ahí puesto, por eso yo he determinado todos los puntos que más o menos vamos a tratar ahí. Lo otro que tengo que decir es que Dios tiene el control absoluto y un propósito eterno, pero esto no anula la capacidad humana de tomar decisiones reales. No lo anula. El ser humano sigue siendo plenamente responsable de sus actos y decisiones. La soberanía de Dios es la autoridad suprema y su poder absoluto para gobernar y dirigir toda la creación según su perfecta voluntad. Y vemos parte cuando Él creó los cielos y la tierra y la creación. Dios lo creó en su soberana voluntad como Él quiso, no consultó con nadie. Nada ocurre fuera de su conocimiento, sin permiso o propósito, y Él cumple infaliblemente sus planes para su gloria y para el bien de su pueblo, en definitiva, para tu bien. Dios hace su soberanía. Salmo 115, verso 3 dice, nuestro Dios está en los cielos, creo que lo tenemos en la pantalla, todo lo que quiso ha hecho. La Biblia afirma que Dios hace lo que quiere. Daniel 4:35 dice, Él hace según su voluntad y no hay quien detenga su mano. Y Efesios 1, Él hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Dios es soberano, eso es la soberanía de Dios. Y vamos a tomarnos un tiempito en descifrar todas las cosas acerca de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Porque hay mucha confusión. Hay muchas cosas que se mezclan en cuanto a la soberanía de Dios. Si Dios es soberano, como dije antes, bueno, si Dios es soberano, ¿por qué permite todas las cosas malas y cosas de eso? Ahora, la responsabilidad del hombre, ¿qué es? Es el deber moral de responder a Dios con fe, obediencia y arrepentimiento. Aunque Dios es soberano sobre todas las cosas, el ser humano toma las decisiones reales y es responsable ante Dios por sus pensamientos, palabras y acciones. Josué dijo, he aquí, escoger a quién sirváis. Escogerlo vosotros. Hechos 17:30 dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan
dando a entender que la libertad del hombre a arrepentirse. Dios desea que el hombre se arrepienta. Romanos 14:12 dice: cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros, yo voy a ser responsable delante de Dios del estilo de vida que yo lleve aquí en la tierra. No lo va a ser mi esposa ni nadie más, yo. Y hay el tercer punto, primer punto, la soberanía de Dios, varios versos están ahí. Segundo punto, la responsabilidad del hombre, están aquí. Y ahora yo quiero hablar de la relación entre ambas. La Biblia enseña ambas verdades al mismo tiempo, sin contradicción. Dios es absolutamente soberano y el ser humano es verdaderamente responsable. Dios gobierna todas las cosas conforme a su voluntad, pero las personas somos responsables de decisiones y nosotros respondemos a Dios por ellas. José es un ejemplo de que ambas están juntas. José le dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50. Los hombres planearon hacer daño a José, pero Dios tenía otro propósito y lo encaminó para un bien. Dios nunca hace las cosas para un mal. Dios encamina siempre las cosas para mi beneficio. Y cuando digo para mi beneficio, digo para tu beneficio personal. El mayor ejemplo es la crucifixión de Cristo. Los hombres actuaron voluntariamente al crucificar a Jesús. Dice la Biblia que se reunieron Pilato y los judíos para crucificar a Jesucristo. Tomaron la decisión, ya Dios lo sabía desde la eternidad que iba a pasar esto. Pero todo ocurrió conforme al plan de Dios soberano. ¿Que vais a crucificarlo? Sí, claro. Tenéis mi permiso, pero va a ser de esta manera. Hechos 2:23. Dios sabe aquello que sus criaturas van a elegir libremente en cualquier circunstancia que estuvieran. Dios sabe lo que yo voy a elegir libremente en cualquier circunstancia que yo esté. No solo conoce el futuro que acontecerá, sino también todos los posibles futuribles o decisiones humanas libres que se puedan tomar. Por tanto, dispone que las cosas ocurren, ya sea por decisión propia o simplemente permitiendo, pero preservando la libertad del ser humano. Las dos cosas coexisten. El hecho de que Dios conozca de antemano las decisiones que tomará cada persona no eliminará la libertad de estas al tomarlas. Dios sabe lo que yo voy a decidir, lo bueno y lo malo. ¿Tú crees que Dios no sabía lo que Hitler iba a hacer con Israel? Claro que lo sabía. Pero había un plan o un propósito de Dios para que estas cosas sucedieran. Dios lo permitió. Y a nivel personal es igual. Dios conoce nuestro futuro, pero nosotros no lo conocemos. Dios sabe lo que me va a pasar a mí dentro de una semana o 2 semanas. Dios lo sabe. Por tanto, somos libres y responsables en nuestra determinación o decisiones personales. Para resumir, la soberanía de Dios es que Dios gobierna todas las cosas con autoridad absolutamente y cumple perfectamente sus propósitos. Mi responsabilidad como hombre, cada persona es moralmente responsable ante Dios de responder con fe y obediencia y dará cuenta de mis decisiones. Y eso es la primera parte. La segunda parte, lo que quiero descifrar, y será probablemente lo que hagamos en esta tarde, y hablaremos más acerca de cómo nos afecta a nosotros la soberanía de Dios como creyentes. Veremos varias cosas importantes, Dios mediante, en cuanto a la soberanía de Dios frente al mal y el sufrimiento, ¿vale? Pero ahora vamos a ver otro punto que es importante. Es la naturaleza de su soberanía. ¿Cómo es la naturaleza de su soberanía?
La soberanía de Dios es absoluta e ilimitada. No depende de la voluntad humana, ni está sujeta a las leyes de la naturaleza. Salmo 115, verso 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 103, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todos. Es absoluta e ilimitada. La naturaleza de Dios es así. La soberanía de Dios es eterna. El dominio de Dios no tiene ni principio ni tiene fin. Salmo 145, 13 dice, tu reino es reino por todos los siglos. Isaías 46, 9, 10 dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Verso 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¡Wow! Me fascina este verso, porque me dice lo que es la soberanía de Dios es eterna. La soberanía de Dios es justa y santa. En primer lugar, la soberanía de Dios es absoluta e ilimitada, la soberanía de Dios es eterna, la soberanía de Dios es justa y santa. La soberanía de Dios nunca es tiránica, todo lo que hace es bueno, justo y perfecto, siempre. Su justicia perfecta, Dios jamás comete un error, jamás llega tarde y jamás actúa con maldad. Y eso tenemos que aplicarlo a nuestras vidas. Aunque no entendamos sus métodos, podemos confiar en su carácter, porque Dios es amor. Salmo 89, 14 dice, la justicia y el juicio son el cimiento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de tu rostro. Y Apocalipsis 15 dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Cuando yo veo esto, que justos son tus caminos y rectos, me encanta. Porque en Dios no hay una línea torcida, en Dios no hay un renglón torcido para mi vida. Aunque no entienda las cosas, aunque no vea el final, yo sé que el final es un final glorioso para mí. Porque Dios es absolutamente eterno y soberano y no tiene límites para mí. Y lo mejor que de Dios, lo único que quiere para mi beneficio es lo mejor. Como dice Pablo, si Cristo fue entregado por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? En el mundo humano, el poder absoluto corrompe. Los dictadores usan su soberanía para su propio beneficio y dañan a la gente, dañan a los inocentes. Así es como funcionamos los seres humanos. Si podemos sacar beneficio de alguna cosa y tengo que hacer daño, lo hacemos. Hablo en general. Pero la soberanía de Dios está limitada por su propio carácter perfecto. La soberanía de Dios está limitada por su propio carácter perfecto. Él es incapaz de hacer lo malo, de equivocarse o de ser injusto. Dios no se equivoca, Dios no hace las cosas mal. Dios es incapaz de hacer daño a las personas. Se limita. Si Dios pudiera entrar a juzgar a la gente por todo lo que han hecho, no estaremos aquí. Por todo lo que se hace malo. Y cuando Dios juzga algo, lo limita a esa situación y tiene el control de esa situación. No permite que sea para algo malo, sino que es para algo bueno. Y Habacuc es un profeta que se extrañaba que Dios levantase a naciones que no creían en Dios, que iban contra Israel. Y Habacuc entra en una conversación con Dios y Dios le explica que es para espabilar, para poder
que Israel entienda que Él es el Dios de Israel. Y dice Habacuc que no entendía cómo Dios puede usar a una nación que era pagana. Y Dios le enseña que era para disciplinar a Israel. Estaba limitando el daño, pero estaba haciendo un beneficio para esa nación. Dice Deuteronomio 32:4, yo tenía, lo creo que lo tengo en casa, un cuadrito que pone: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y Él es perfecto. Entonces, cuando yo pienso en Dios, en su soberanía, eso es su soberanía. Y tenemos también el ejemplo de Abraham, que Dios le dice a su amigo de Abraham cuando va a destruir Sodoma y Gomorra: voy a yo a ocultar a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra. Y Dios se lo explica. Y Abraham dice: tú que eres Dios justo, si hay 50 personas justas, ¿tú vas a destruir Sodoma y Gomorra? No. Y perdóname, Señor, ¿y si hay 40? No. Señor, permíteme que diga una palabra más. ¿Y si hubiese 20? No. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Sacó a Lot, que dice la Biblia que era un hombre que su alma sufría allí, viviendo allí. Y siempre me pregunto, ¿pero qué hacía Lot en aquella ciudad? Y lo que me pregunto es que la Biblia dice que Lot era un hombre justo. Y todos conocemos un poco la vida de Lot y lo que pasó. O sea, la definición de la Biblia, de la palabra de Dios con Lot, que vivía en una ciudad que no tenía ni que estar allí, porque dice que Lot vio aquel Sodoma y Gomorra como la tierra del huerto de Edén y tiró para allá, tomó una decisión equivocada, porque fue en base a su deseo de prosperar, y se fue a meter allí en la boca del lobo. Y aún así Dios lo protegió. Aún así Dios estuvo con él. Aún así, cuando nosotros tomemos decisiones equivocadas como hijos de Dios, Dios va a permitir que tengamos consecuencia en su soberanía, pero Dios la va a usar para enseñarnos cosas buenas para nuestras vidas. Eso es la soberanía de Dios para mi vida. Y sabemos que Dios es justo y soberano. Dios demostró su justicia rescatando a Lot, al único hombre justo de la ciudad, antes de derramar su juicio. Dios jamás destruye al malo, Dios jamás destruye al bueno o al justo con el impío, jamás. Esa es la soberanía de Dios. Y otra cosa que yo quiero hablar es acerca de las esferas de la soberanía sobre las cuales Dios gobierna. No sé si tengo tiempo suficiente para ello. Sí, tengo tiempo suficiente, así que vamos a seguir, porque quiero hablar acerca de las esferas de la soberanía de Dios, sobre qué gobierna Dios. A veces pensamos que Dios solo interviene en los grandes eventos de la historia, la guerra, los imperios, cuando leemos el Antiguo Testamento y todas estas cosas, ¿no? Pero la naturaleza de su soberanía es tan perfecta que abarca hasta los detalles más insignificantes y cotidianos del universo. Por ejemplo, Dios, su esfera de soberanía es sobre la creación. Salmo 135, verso 6 dice: todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Cómo se come todo esto? Pues hay un ejemplo bíblico que todos conocemos. Jonás. Dios usó la creación para hacerla entender y llevarlo a Jonás a donde él tenía que ir, que era predicar a la ciudad de Nínive. Dios no se enfadó con Jonás y lo destruyó por no obedecerlo. No lo hizo. Y era soberano para hacerlo, porque decía: tú me vas a poder decir, yo soy Dios soberano y tú no me obedeces a mí. Y podía destruir a Jonás en décimas.
Pero Dios permitió que Jonás se pusiese enfadado. ¿Cómo que tú vas a salvar a la ciudad de Nínive? ¿Cómo es eso? Y Jonás dio media vuelta y se fue para el otro lado. Y dice que cuando miramos la historia de Jonás vemos la soberanía de Dios controlando cosas microscópicas y gigantescas por igual para cumplir su propósito. Dios desata una gran tempestad en Jonás capítulo 1. Dispone de un gran pez para que se lo trague. Jonás capítulo 1, verso 17. Ordena al pez que lo vomite. Jonás capítulo 2, verso 10. Prepara una planta para darle sombra. Jonás 4, 6, cuando Jonás estaba esperando la destrucción de Nínive, y Dios tuvo misericordia y le puso una plantita al profeta Jonás para que no se le quemase la calva. Y luego ordena a un pequeño gusano que hiera la planta para que se seque. Vemos el escalafón, ¿no?, de cómo Dios usa la creación. Cosas tan insignificantes para enseñarnos la soberanía de Dios. De que Dios en su misericordia tiene esta misericordia del profeta. Lo mismo con Balaán, que Balaán se empeñó en maldecir a Israel. Y dice la Biblia que hasta una mula de carga le tuvo que hablar y le preguntó la mula a Balaán: ¿por qué me golpeas? Imagínate que te hable una mula y te diga: oye, ¿por qué me golpeas? Dios usa todas estas cosas porque Él es soberano. Desde el clima hasta un gusano, todo obedece su voz. ¿Cuál es la otra esfera que Dios trabaja, aparte de la naturaleza? ¿Cuál es el terreno? ¿Cuál es el área? Dios trabaja sobre la historia y las naciones. Y eso es importante. Y déjame decirte, estamos mirando todo esto un poco a vista de pájaro, porque yo estoy interesado que todos nosotros podamos entender lo que es la soberanía de Dios. Porque hay mucho parlachín por ahí. Y entonces estoy hablando de la soberanía de Dios. Y el próximo domingo, si Dios lo permite, voy a hablar de la responsabilidad del hombre y de cómo Dios actúa en beneficio, aún usando el mal, para ayudarnos a nosotros. Sobre la historia de las naciones, dice Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Es una metáfora, porque este verso compara el corazón del rey con corrientes de agua. Antes, en Oriente Medio, los canales eran dirigidos. Los agricultores cavaban canales para guiar el agua hacia donde querían de forma manual. Y aquí vemos que incluso el gobernante más poderoso del mundo, que se cree completamente autónomo, es guiado por la mano de Dios. Y Dios no solo controla las acciones externas, sino también los deseos y las decisiones del corazón, con un propósito superior. Sin anular la responsabilidad humana, Dios se inclina a la voluntad de los líderes para cumplir sus planes eternos. Limita al poder terrenal. Ningún decreto o ley humano puede superar o desviar los decretos divinos. Por ejemplo, vemos el caso del rey Ciro. Isaías 45, verso 1, dice: así dice Jehová a su ungido Ciro. A su ungido Ciro, un rey pagano, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Dios usa a un rey pagano para liberar a su pueblo, ilustrando perfectamente este proverbio. En el caso de Nabucodonosor, todos hemos oído hablar de Nabucodonosor, ¿no? Daniel capítulo 4, 35, se reafirma que Dios hace lo que quiere con los habitantes de la tierra en Daniel capítulo 4, verso 35. En la crucifixión, en Hechos capítulo 4, 28, verso 27 y 28, las decisiones de Herodes y Poncio Pilato se cumplieron exactamente como Dios había determinado. Dios es soberano sobre los detalles humanos, sobre los detalles de la vida humana. Proverbios 16, 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos.
Y para mí eso es muy cierto. Yo pienso algunas cosas, pero luego las cosas no son como yo quiero. Dios endereza mi camino. Dios luego dirige mis pasos. Significa esto que aunque las personas hacemos planes e intentamos trazar nuestro propio rumbo, Dios tiene el control supremo y es quien finalmente dirige y guía nuestro destino. Nos enseña a planificar con humildad y confiar en su propósito. Pero Dios sabe cualquier cosa de nosotros. Hay un verso que me encanta, donde vemos la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Mateo capítulo 10, verso 29 al 30. Este es Jesucristo hablando. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios sabe. Dios ve cualquier detalle en mi vida. Y a veces yo pienso que Dios no sé, que sí, Dios está ahí, Dios es soberano, No, Dios está ahí, Dios sabe cualquier detalle de mi vida. Cualquier detalle de mi vida. Daniel 4:35, que dije antes, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y me encanta el Salmo, no recuerdo, Salmo 73 creo que es, donde el salmista dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy a los cielos, ahí estás tú. Si voy para allá, ahí estás tú. Y el salmista dice, ¿a quién tengo yo los cielos sino a ti? Y en la tierra te deseo a ti. Más o menos dice así el salmista. Pero vemos que Dios tiene el detalle y el control de todo, pero permite que en su soberanía nosotros hagamos las cosas que queramos. Entonces, cuando vemos cosas que pasan malas y feas en el mundo, no digamos que Dios no existe o que Dios nos ha abandonado. Eso no es real. Los planes de Dios siempre se llevan a cabo. La historia nos cuenta desde Génesis hasta lo que estamos viendo, que Dios lleva a cabo todos sus planes, sin faltar uno. Sus propósitos, tenemos libertad para hacer todo lo que queramos hacer, pero Dios siempre tiene un control. Y Dios es soberano sobre nuestras vidas. Y lo vamos a ver, Dios mediante, en el próximo domingo, donde vamos a ver la soberanía frente al mal y el sufrimiento, la soberanía de Dios y la responsabilidad nuestra. Vamos a ver estas preguntas, porque hoy hemos estado viendo un poco, y yo lo hablaba con mi esposa, que hablar de la soberanía de Dios es un mundo. Hay muchas cosas que se pueden hablar, pero yo quiero reducirlo a una cosa más práctica para nosotros que lo podamos entender, ¿vale? Y hemos tratado ahora la soberanía de Dios, lo que es la responsabilidad humana, donde Dios es soberano, vemos cómo Dios utiliza cualquier cosa, y luego vamos a ver el próximo domingo la soberanía de Dios y mi responsabilidad. Y eso va a ser importante para nuestras vidas. Pero tenemos que ver que la soberanía de Dios está en nuestras vidas. Como hemos visto, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todas las cosas. Y así es como tenemos que pensar en esta semana, ver a Dios como el soberano de todo y como el soberano de nuestras vidas, sabiendo que Él conduce las cosas para lo mejor para nosotros. Y eso sí es importante. Cuando veamos que hay cosas que pasen en nuestras vidas negativas, que nos puedan desanimar, que nos puedan hacer tropezar, tenemos que saber que Dios está en el control. Dios nunca perdió el control. Jamás. Dios nunca pierde el control de tu vida. Jamás.
no perdió el control de Jesucristo cuando fue acusado y crucificado, no perdió el control de los apóstoles, que muchas veces tenían mucha confusión. Dios fue trabajando en sus vidas, porque Dios era soberano en sus vidas. Y vemos cómo Dios trabajó y guió en muchas maneras a muchas personas. Dios es soberano en todo. Así que no nos desanimemos en ese sentido. Sigamos creyendo que Dios es soberano sobre todas las cosas. Amén. Amén.